influyentes como los amigos de Poderoso. No pensamos que tenemos tal influencia como Donald Trump, pero agremiarnos y pensar colectivamente es bien necesario. Fíjate que nosotros, les cuento la incidencia sin meternos en detalle. Anoche tuvimos una reunión terrible entre los miembros del periódico, ¿verdad?, donde se avisoraban los tiempos del siglo. Fue una reunión muy triste entre los miembros del periódico, porque nadie quiere, como lo han vivido los nicaragüenses, hacer eso, dejar de hacerlo. Pero nos dimos cuenta de que hablando en esos diferentes momentos, hablando de lo que nos está pasando, poniendo sobre la mesa las circunstancias de cada una de las personas que conforman el periódico y pensando en colectivo, era la única manera de tratar de evadir alguna desesperación mayor. Porque los periodistas en estos momentos, y eso creo que lo hemos hecho incluso en los tiempos más oscuros de persecución, nos hemos sentado y hemos entendido que si solo tememos no hay estrategia. Vos tenés derecho a estar cerrado. Es decir, muchos tenemos miedo de lo que puede ocurrir mañana ante la vuelta al país. Pero si vos no haces una estrategia, estás completamente entregado a una estrategia de difusión, una estrategia de retorno, una estrategia de diálogo. Y solo haciendo eso, como lo están tratando de hacer, como lo intentaremos hacer para que algunos hagan periodismo del exilio, se pueden encontrar hacer fórmulas para seguir haciendo lo que hacemos. Porque les digo dos cosas: hacer lo que hacemos es cada vez más difícil. Hacer lo que hacemos en primer lugar es más caro. Lo que a nosotros antes nos costaba irnos a tomar un café con una fuente para que nos contara algo, hoy nos cuesta una serie de paripés complicados. Alquilar un Airbnb, que tenga un parqueo subterráneo, donde la fuente puede entrar a nombre de una tercera persona, o incluso un boleto de avión para ver esa fuente en otra ciudad de otra parte del mundo. El periodismo es más caro. El periodismo es más caro porque nos tuvimos que mudar a Costa Rica, y eso incrementó en un 13% el costo de cada uno de nuestros periodistas, porque Nayib Bukele nos acusó de lavado de dinero en cadena nacional. Yo siempre he dicho que una de las acusaciones más burdas, acusar a un periódico digital independiente de lavado de dinero, porque para lavar dinero tenés que tener dinero. Es complicado, pero sentarse, reflexionar y no dejar que el pánico sea aquello que te destruya, es la única manera de seguir haciendo periodismo. Entonces me quedo con esta primera idea. Lo primero, y no lo digo como un dicho barato para caerme bien, lo primero es pensar colectivamente. Tu problema no es el de otra persona. Tu problema como periodista de 42 años no es el problema de una reportera de 25 años que ha pasado dando la cara en TikTok durante un año. Los problemas de la gente en la redacción son distintos y las circunstancias familiares. Entonces, primero necesitas controlar al equipo, controlar las ansiedades hasta donde se pueda para poder seguir haciendo. Oscar, claro, lo que estás hablando es la administración del miedo, ¿no? Del miedo natural que nos sube, nos baja, nos llena, nos genera incertidumbre y muchas veces nos compromete e incluso muchas veces nos lleva a hacer cosas incluso temerarias, ¿no? ¿Cómo en tu caso, y sí te agradecería aquí, porque obviamente el sabor del mes ha sido Bukele en Centroamérica y más allá, pero para efectos del auditorio aquí, de quienes nos ven en Canal 15, ¿cuál es el factor del temor que se está inyectando en este momento los periodistas en Guatemala, por favor? Sí, buenas noches, mucho gusto, gracias a todas, a todos y a todas por estar aquí, dándonos el tiempo de escuchar y conocer nuestras experiencias y también como los desafíos del periodismo centroamericano, en este caso de Guatemala. Pues en Guatemala en la actualidad, a pesar de que el año pasado tomó posesión el presidente Bernardo Arévalo y su equipo y asumieron el desafío de liderar el Ejecutivo, en realidad llegaron a asumir un gobierno con el resto del Estado cooptado. Las cortes que se eligieron nuevas cortes el año pasado, pero que en realidad siguieron funcionando para reestructurar la captura del Estado en la parte, digamos, judicial. En segundo lugar, el resto de instituciones como la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Universidad de San Carlos y el resto de instituciones estatales están absolutamente tomados y cooptados y penetrados
por las estructuras criminales y aparatos clandestinos, como se les conoce. Y el Ministerio Público, que es la instancia que ha servido como espacio de control, de intimidación, de miedo y de persecución penal a todas aquellas disidencias o a todas aquellas personas, organizaciones, medios, funcionarios que son incómodos o que estorban lo que pretende el grupo de poder que en Guatemala se denomina el Pacto de Corruptos, que no es más que una estructura, una red conformada por militares, por narcotraficantes, por criminales que pretenden seguir capturando el Estado para su beneficio, para enriquecerse o para lograr impunidad, porque en los últimos años Guatemala había logrado investigar, procesar e incluso condenar especialmente a dos tipos de personas que estaban relacionadas con crímenes gravísimos. Uno son los crímenes de lesa humanidad vinculados con la guerra y el genocidio que ocurrió durante 36 años, y segundo, a personas que se había demostrado que habían cometido crímenes de corrupción gravísimos, empezando por ejemplo con los expresidentes. El expresidente Otto Pérez Molina estuvo preso por esa razón, y hasta funcionarios, ministros y demás. Entonces el Pacto de Corruptos lo que pretende es capturar todo el Estado para lograr, además del enriquecimiento, impunidad. Entonces, utilizando el Ministerio Público, que tiene ya 2 periodos de tener el control y es el aparato que intimida y que persigue a todas las personas que acabo de mencionar, dependiendo de su función social o de su función en la sociedad. Entonces, aunque el gobierno es democrático, le es imposible hacer un contrapeso suficiente para que la ciudadanía, la prensa, la gente organizada, autoridades indígenas, comunidades, funcionarios éticos y dignos o docentes puedan evitar ser perseguidos penal y políticamente, puedan ser intimidados y detenidos. Entonces, ese es el gran problema que existe en la actualidad. En los últimos meses, especialmente de enero para acá, la situación se agravó porque tenemos un año de aquí a mayo de 2026 en el que están en juego nueva elección para Corte de Constitucionalidad, nueva elección a Fiscalía General del Ministerio Público, nueva elección a funcionarios, digamos, del gobierno universitario y rectoría, nueva Contraloría General de Cuentas y nuevo Tribunal Supremo Electoral. Necesitan cooptar estas elecciones y ganarlas para generar las condiciones para que en el 2027 logren ganar el Ejecutivo, porque un asunto no perdonan de un año y pico para acá, que fue que perdieron las elecciones. El Pacto de Corruptos no logró ganar las elecciones, con lo cual de enero para acá se ha agravado la persecución, el terror, el uso del terror, especialmente a través de las redes sociales, las amenazas, la vigilancia, el control y el encarcelamiento político. Entonces, esa situación se agravó de enero para acá, y lo que ha corrido es un montón de rumores y de terror, especialmente dirigido hacia la prensa independiente, que sigue haciendo su función social y su labor en estas condiciones. Entonces, esa es la realidad actual en Guatemala. Sí, mire, el año pasado, incluso estaba recién electo Bernardo Arévalo, había colegas guatemaltecos refugiados en Costa Rica, porque no sabían qué podía pasar. Obviamente viene un gobierno que, como decís, democrático, limitado, acotado por donde se vive, pero de esencia democrática, y hubo esta balón de oxígeno, esta esperanza, y hubo colegas que dijeron, bueno, puedo volver a Guatemala. Me tomé café con un par de ellos, estaban aquí, y recuerdo uno de ellos que dijo, no pensé que iba a llegar el momento de tener esperanza, pero la tengo. Volvió, y lo que sé es que ahora está fuera de Guatemala de nuevo, no en Costa Rica, porque me resultaba carísimo, en otro país. Entonces, Kimi, lo que estás diciendo es que de poco sirvió para efectos del ejercicio periodístico un gobierno democrático incluso. De poco o nada sirvió que llegara, digamos, un gobierno democrático dirigido por un presidente que efectivamente es decente, que tiene vocación democrática,
pero que tiene posibilidades casi nulas de maniobra y además se ha mantenido en el ojo del huracán y se ha mantenido y se ha intentado preservar también a sí mismo. Así que las posibilidades y la esperanza que tuvo la mayoría de la ciudadanía, su electorado, incluyendo exiliados, exiliadas e incluso la prensa independiente, de que se generaran condiciones y garantías de protección, incluso de retorno de los exiliados, pues eso no ha sido posible. En este caso, por ejemplo, para la prensa, pues el gobierno no ha podido establecer ni crear el mecanismo de protección a periodistas ni a defensores, pese a que la realidad, los informes, los datos de la situación de riesgo en la que están miles de defensores, defensoras, autoridades indígenas, periodistas y operadores de justicia están claros, pero no ha podido crear ese mecanismo de protección, por ejemplo. A pesar de que tiene todo el respaldo nacional e internacional y de la ciudadanía, a pesar de que tiene el respaldo de los Estados Unidos especialmente, y le ha dado demasiadas muestras. ¿Todavía lo tiene? Todavía lo tiene. Entonces, el gobierno no ha tenido esa posibilidad. Es más, por ejemplo, prensa comunitaria, primero nosotros, hay 6 periodistas exiliados que por supuesto no han tenido la posibilidad de pensar que puedan volver. No hay garantías y no hay un mecanismo de protección ni ningún espacio institucional del Estado ni del Ejecutivo en donde siquiera se pueda registrar un incidente. Por supuesto, como el Estado está cooptado, no se puede poner una denuncia en la Fiscalía de Delitos contra Periodistas, no se puede poner una denuncia o un registro en la Procuraduría de los Derechos Humanos, ni hay ningún espacio en donde se pueda siquiera llevar un registro. Entonces, las garantías de protección y de poder desarrollar el trabajo, pues básicamente quedan en el autocuidado, en la autoprotección, en la organización gremial, comunitaria o en este caso de cada medio o de cada periodista. Entonces, ya este año nosotros, y creo que la ciudadanía en general ya le cayó el 20, que las posibilidades de que el gobierno pueda impulsar medidas drásticas para contrarrestar o hacer un contrapeso a los otros poderes, pues son imposibles ya. En realidad también el Pacto de Corruptos y el Ministerio Público y estos grupos que controlan el Estado también están criminalizando al presidente. También hicieron campañas de desprestigio y amenazando de que podían criminalizar a su esposa, la primera dama. También pusieron una demanda penal, un proceso penal contra el hermano del presidente. Han puesto contra funcionarios, su partido ha desaparecido precisamente bajo los mismos mecanismos espurios en los que se crean casos falsos. Y desde enero para acá se ha estado montando toda una estrategia y toda una teoría que no se sostiene, pero que la han estado impulsando, con la lógica de que con fondos de USAID se promovió y se impulsó de distintas maneras, incluyendo la prensa, que el presidente Arévalo llegara a través de un fraude. Esa es como su gran teoría, y a través de esa están creando y montando casos de criminalización en los que ya hace menos de un mes fueron detenidos un viceministro y otro funcionario de gobierno. Ambos fueron autoridades indígenas durante lo que se llamó paro nacional indefinido, que duró 106 días y que fue el espacio de resistencia ciudadana, porque había una amenaza de no permitir que se respetara la voluntad popular y las elecciones, y que entonces el gobierno no pudiera tomar posesión. Así que la gente hizo una movilización de miles de personas para garantizar que pudiera tomar posesión el gobierno. Entonces estas personas, las autoridades indígenas y quienes pusieron, digamos, el cuerpo y la cara para defender la democracia, que provenían de las comunidades indígenas, son quienes están perseguidos en la actualidad. La resistencia universitaria, que tomó un año la universidad porque de facto se impuso una persona en la rectoría, que además es aliado del Ministerio Público. También montaron un caso penal contra estudiantes, docentes y trabajadores de la universidad hace una semana. Fueron expulsados un grupo de estudiantes con excelencia académica y participación política defendiendo la autonomía universitaria, fueron expulsados de la universidad, y entonces decenas de ellos y ellas están fuera del país, y además con la imposibilidad ahora de poder cerrar sus estudios o continuar sus estudios. Entonces ese es el panorama actual, con la tendencia que va a agravarse esa condición en tanto lleguemos y nos acerquemos más al momento en que estas elecciones que mencioné se están por celebrarse y que garantizarán la disputa por un nuevo gobierno en 2027, es decir, la carrera electoral en Guatemala ya empezó.
y ha habido un montón de muestras también de diferentes partidos por tomar los espacios y por pelearse por los recursos del Estado, porque Guatemala, el botín principal del enriquecimiento ilícito ha sido el Estado. Entonces, esa es la disyuntiva y ese es el ambiente en el que estamos desarrollando nuestro trabajo. Ya casi volvemos a la pregunta esencial de este conversatorio, y es cómo en ese panorama se sigue haciendo periodismo. Pero es que a este panorama de Guatemala es a donde están viendo algunos colegas de El Salvador para refugiarse. Este cuadro es un cuadro, es una opción, a pesar de todo esto, de refugio de colegas de algunos colegas de El Salvador que lo miran como una posibilidad, en el contexto de que todos hemos visto que se ha desencadenado en las, no sé, 5 semanas últimas. Oscar, en una reunión que tuvimos de la Red Centroamericana, en abril, marzo, en la Casa del Periodismo Libre, gracias a Deutsche Welle y a Implex, que ahí tenemos sede, la red. Vos decías lo peor, o sea, viene la parte más fuerte de la represión en El Salvador. Yo, como buen tico tibio, dije, bueno, tal vez no, tal vez todavía tarde. Claro, llega empezando nomás mayo y viene todo este mes fatídico, en donde no sé de quién es la frase, si tuya, de Carlos, de quién, en donde el régimen ha enseñado los colmillos. ¿Fuiste vos? Eso. Oscar, a pesar de que, o sea, en Guatemala la diferencia es que hubo un momento como de, bueno, parece que hay luz. En el caso de ustedes ha sido todo muy veloz, en una sola dirección, y al punto de que vos tenías claro hace unas pocas semanas, y viene la parte más fuerte, y probablemente hoy volverías a decirlo, no sé. ¿Cómo se hace periodismo? Porque es que si fuera que en el último mes el Faro decidió dedicarse a protegerse, a cuidar a su gente, pero no dejó de hacer periodismo, y todavía ayer, todavía hoy, el reportaje de Gabriel Labrador de las personas presas políticas en El Salvador salió, no sé si fue ayer o ayer. O sea, se sigue haciendo periodismo. ¿Cómo? A ver, vamos a buscar los huecos que te abre estar en estas situaciones terribles para intentar pensarlo de manera fría y no solo en términos de la represión y de la persecución, que ya está bastante puesta sobre la mesa. Pero si no lo está, lo pronuncio con naturalidad. Bukele nos va a meter presos cuando le dé la gana. Ese es el margen del tiempo. No hay posibilidad de que la Fiscalía muestre independencia, o de que si un día vos estás en El Salvador y ese día está de mal humor con vos, ese día te botan a puerta y te sacan. Eso es así. Ahora, cuando eso ocurre y cuando el periodismo ejerce su oficio y publica, hay gente que te busca. No se olviden de que hay gente tan loca como uno en sus países. Hay gente que luego te busca y te cuenta cosas, y gente de toda naturaleza. Hay gente que te busca desde dentro de las corporaciones oficiales. Hay gente que tiene presos políticos que te terminan contando el calvario que sus familiares pasaron. Hay fuentes de otra naturaleza que se abren. Si no, miren lo que desataron los videos de la entrevista con los pandilleros que contaron el pacto con Bukele que hicimos hace casi exactamente un mes. Se abren fuentes y eso es una posibilidad. Luego ahí viene la pregunta de cómo proteger a esa fuente en un tiempo de persecución, cuando sabes que has tenido seguimiento con Pegasus, etc. Pero el ejercicio periodístico profundo siempre hereda cosas, siempre abre puertas. Depende de con qué manera lo jurás. Varias veces nos han ocurrido fuentes que creen que en ciertos contextos no te van a animar a publicar algo. Y cada vez que le volvés a demostrar, si yo lo corroboro con método periodístico, lo voy a publicar, eso hace que se abran algunas puertas. Luego tiene que haber un ordenamiento, porque en un mundo normal, un error periodístico, que abundan los errores periodísticos, todos nos hemos equivocado varias veces. La fe de rata debería de ser más común. Pero una fe de rata debería de ser eso, una fe de rata, es decir, me equivoqué y lo corrí. En estos contextos, una fe de rata es matar a alguien o acabar preso. Es decir, en los contextos autoritarios están esperando para analizar con lupa lo que existe, y los procesos periodísticos llevan a unos niveles de rigores que llegan al absurdo.
a revisiones de abogados, especialistas, incluso a revisiones técnicas en algunos casos de asesores de otra naturaleza. Pero yo no, o sea, hoy parece que vengo lleno de frases vacías, pero no lo son, creo. El buen periodismo hereda posibilidades, el buen periodismo abre puertas. Así ocurrió durante no ahora que nosotros estamos bajo acoso, en Guatemala lo estamos, que en Nicaragua. Así lo abrió en los 80 cuando el Guillermo Prieto fue a cubrir la masacre del Mozote. Nadie le creía. Y la embajada estadounidense dijo que era mentira, y la acusaron de traidora, y el ejército salvadoreño dijo que era falso. Y así hablaron de ella, de Susan Meisela, de otra gente como Raymond Bonner que hicieron cobertura de esa naturaleza, pero no querían admitir que Estados Unidos financiaba un ejército asesino como el salvadoreño, que siempre lo fue. Un ejército asesino desde que la guerra empezó. Pero lo Guillermo Prieto publicó y siguió publicando y volvió a demostrar y a comprobar. Y hoy es una de las grandes lumbreras del periodismo mundial. Hoy es una mujer a la que admiramos profundamente, todos los periodistas del Faro. ¿Cómo lo hizo? Haciendo periodismo. En términos sencillos, yo sé que vas a volver a preguntar por otras estrategias e intentaré responder, pero una manera de seguir haciendo periodismo es hacer periodismo, aunque suene absurdo. De cualquier manera, en algunos momentos se podrá solo hacer ensayo y opinión mientras reajustás a una redacción que vuelve a entrar. Bueno, en algún momento se podrá cubrir el exilio momentáneamente porque no puedes entrar y te han bloqueado a tus activos dentro del país. Pero en algún momento, cuando volvás, el periodismo solo se ejerce ejerciendo. El periodismo solo es libre cuando se ejerce sin cadenas. Insisto, abre puertas. Esa es la historia del Faro. Las puertas abiertas con el reportaje anterior. Ya sabía la pregunta que te iba a hacer. Vos dijiste en tiempos normales, una equivocación, es una fe de ratas, y poco más. En tiempos normales se revisa el texto por el estilo y el jefe de redacción revisa y poco más. Tal vez un asesor legal si es un tema más complicado que otro. ¿Cómo se hace, tal vez para ilustración, nos ven estudiantes de periodismo, Oscar, cómo se hace en tiempos anormales, en términos generales, algunas pistas de cómo se hace para seguir haciendo ese periodismo que permita luego seguirlo haciendo, ¿no? Como quien va en una bicicleta y dice, si yo dejo de pedalear, después no puedo volver a arrancar, no, es mantener la dinámica, pero eso implica una técnica también en este contexto de extrema vigilancia, de hostilidad. ¿Cuáles son los métodos que han tenido que ajustar? Mira, el Faro es un medio que tiene periodistas que tienen larga trayectoria, ya varios tienen. En El Salvador empezamos, de mi generación, yo tengo 42 años, empezamos muy jóvenes en ejercer, empezamos con 18 en radios que quebraron evidentemente rápidamente. Pero empezamos así porque la poquera lo requería y los medios empezaron a meter a mucha gente joven. Entonces hay mucha gente que ya tiene mucha experiencia y creo que hemos tenido las diferentes jefaturas del periódico una gran habilidad para escoger gente joven que tiene un enorme talento y que lo ha demostrado de una forma muy rápida. Eso te facilita las discusiones. Es difícil que alguien en el Faro le proponga a un editor una pieza sin sustento y te haga radicalmente perder tu tiempo. Y vos dirás, esta persona no tiene fuentes ni idea y vino aquí con una perogrullada. Casi no ocurre. Y todos conocemos medios donde eso sí ocurre. A veces, no siempre, pero en el Faro tenemos esa suerte. También somos un equipo muy pequeño, no es un equipo enorme en el periódico. Y luego de eso, lo que hacemos en los procesos editoriales es preguntarnos cuál es el sentido de contarlo, las discusiones normales del periodismo. Se nos va mucho tiempo en arreglar las reuniones con las fuentes, se nos va mucho tiempo en decidir si tiene sentido invertir esa cantidad de plata que no tenemos en buscar a una de esas fuentes. Se nos va mucho tiempo en muchas cosas, pero te contesto con un ejemplo rápido para no acaparar. Ustedes han visto que hemos lanzado la edición del Faro mensual. Lanzamos la primera el 1 de mayo y aquello se despataró. Ahora hemos lanzado la segunda con un maravilloso y profundo reportaje, uno de los más largos que hemos publicado en la historia del Faro, de Gabriel
que es un reportaje que te demuestra que hay presos políticos, hay políticos que eran de la derecha, otros de la izquierda, campesinos, lideresas medioambientales, una mujer que buscaba a su hija. Pero nosotros lanzamos la revista del Faro por una razón. Nos parecía que Bukele nos estaba haciendo caer en inercia y que estábamos de alguna manera reaccionando una y otra vez a la agenda que él quería y al lugar donde él veía, y nosotros no queremos ver donde él ve. No solo queremos ver ahí, ni queremos estar dedicados a ser espectadores de su show, que es un show bastante desagradable. Nosotros queremos responder preguntas. ¿Hay presos políticos en El Salvador? Queremos tener agenda propia. Editorialmente queremos ser curiosos respondiéndole a nuestra gente, no pensando solamente en aquello que nosotros queremos, lo que creemos que puede reflejar una realidad, no siendo, como decía aquel autor colombiano, como un periodista que hubiera titulado el libro Yo y Platero, haciendo periodismo que piense en responderle a una sociedad. Y para eso en la revista del Faro dijimos: continuemos haciendo la coyuntura, que no nos podemos quitar de encima, continuemos respondiendo las preguntas urgentes, pero sentémonos, en un momento, aunque el huracán sople fuerte, y preguntémonos qué otras preguntas nos queremos hacer. Y así también se hace Pau Territorial, escapando de esa inercia. Jimmy, en el caso de El Salvador es muy directo, y hay una figura poderosa. En el caso de Guatemala es como más complejo, incluso es más difícil de explicar, ¿no? Para quien no está familiarizado, cómo hace también periodismo, y agrego como un factor más que afecta a muchos medios en El Salvador y en Honduras también, y en Nicaragua, aquí, es decir, aquí en Costa Rica también, y es el golpe del financiamiento que recibieron en este año, ¿no? Entonces, ¿cómo hace Chile para en ese contexto tan complejo de Guatemala, y donde el gobierno permite hacer periodismo, pero el resto de instituciones que dijiste que además están en juego y que este año podrían complicarse más, ¿cuáles son los cálculos que hacen ustedes para hacer periodismo que no harían normalmente en tiempos normales, por usar la frase de Oscar, y además con un golpe financiero enorme a medio guatemalteco? Bueno, Prensa Comunitaria surgió hace 12 años y nosotros surgimos identificando y haciéndonos preguntas acerca de vacíos que habían en el periodismo guatemalteco. Habían cosas, habían historias que nos estaban contando, y había toda una realidad del país que no había estado nunca en la opinión pública, o si había estado, había sido desde el punto de vista del estigma, de la criminalización y de representar mal a pueblos indígenas, a mujeres, a juventudes o activistas. Entonces surgimos de la necesidad de contar aquello que el periodismo tradicional o incluso el periodismo independiente no estaba queriendo contar, que era la vida comunitaria y territorial y sus grandes demandas históricas. 15 años habían pasado desde que se había firmado la paz, y nosotros habíamos identificado que aquel sueño de la democracia y de fortalecer el Estado y de salir de donde estaba Centroamérica, y que eso se había iniciado con la firma de los acuerdos de paz, ya ese sueño de democracia y todo aquel dinero que invirtió la cooperación internacional en crear un montón de condiciones ya se estaba esfumando. La industria extractiva había penetrado los territorios y ya empezaba la represión, la criminalización y la persecución. Entonces nosotros surgimos con esa necesidad, y nosotros surgimos de la precariedad. En realidad Prensa Comunitaria surgió con la gran necesidad y el sueño de hacer periodismo. Ese fue como la primera cosa, y ese sueño y esa necesidad se mantiene hasta la fecha. Y nosotros nos propusimos varias cosas: romper el cerco de los medios sobre estos temas que no estaban en la agenda de la opinión pública y que ahora ya están. Segundo, también con el tiempo hubo la necesidad también de romper el canon del periodismo también, porque los grandes desafíos que tuvimos y que seguimos teniendo es demostrar que el periodismo comunitario es periodismo. Entonces siempre estuvimos en la precariedad, no tuvimos dinero durante muchos años para hacer esto que hicimos, y también surgimos del mismo riesgo que fue contar esto, porque esto incomodó desde el principio. Desde el principio incomodamos al poder local, al poder transnacional, al poder de las mineras, al poder de los paramilitares,
y al poder de las redes ilícitas de poder local, que son parte de lo que se llama pacto de corruptos. En realidad nosotros lamentablemente tuvimos que observar, registrar, documentar y contar las historias de cómo el Estado guatemalteco se fue cooptando de lo local a lo nacional. Nosotros en 2012 ya hablábamos de prisión política, perseguidos políticos y criminalización, y nos decían activistas por poner esos temas en la opinión pública, pero ya estábamos viendo el fenómeno que se fue haciendo hasta que ahora es nacional, y hasta que ahora a un periodista, digamos, el más representativo del periodismo de investigación y tradicional, que es José Rubén Zamora, está en la cárcel, y eso era inimaginable. Pero nosotros tuvimos que enfrentar el encarcelamiento de 5 de nuestros compañeros. En 2013 asesinaron a uno de los fundadores de Prensa Comunitaria, y a nosotros nos estuvieron persiguiendo por hacer este periodismo. Entonces, ¿cómo se hace periodismo así? Pues nosotros tuvimos que desarrollar un programa de autocuidado y protección desde el principio, porque entendimos que este tipo de represión selectiva hacia un periodista o hacia su medio, hacia los medios, o hacia este periodismo que incomoda, al punto que la respuesta no es pedir una fe de ratas o llevarte a un tribunal de imprenta, sino que es la cárcel o el asesinato. Entonces creamos un espacio para poder hacer periodismo, y era la necesidad de volvernos activistas en defensa de la libertad de prensa y de expresión, y demostrar que queremos hacer periodismo y buen periodismo. Y para eso entonces hay que desarrollar un trabajo fuerte de organización de los periodistas, así que fortalecimos y creamos una red de corresponsales que son más o menos 70 personas que están en distintos territorios, no en todo el país. Y entonces desarrollar resiliencia. Nosotros hay 3 cosas importantes para nosotros: sobrevivir como medios, sobrevivir, que el periodismo que hacemos sobreviva, que las personas que lo hacen estén a salvo, estén seguras, estén tranquilas. Y de esa forma, justo igual que el Faro se lo ha propuesto, y también esa es una conversación que se ha tenido a nivel centroamericano, el único, digamos, lo que nos salva es el principio, pero también el horizonte de seguir haciendo periodismo y seguir haciéndolo bien. 6 periodistas en exilio y una redacción híbrida en teletrabajo en diferentes territorios. En estas condiciones es cómo superar el terror, cómo superar el miedo, cómo contar esas historias, cómo hacer pausas, cómo descansar, cómo hablar entre nosotros, cómo dialogar. Ese es el tremendo desafío de vivir en contextos como los nuestros. Seguro que han tenido el apoyo a lo largo de la historia que has contado, de organizaciones de afuera, de algunos actores de la comunidad internacional, y ni qué decir el compromiso que tienen ustedes, pero obviamente la parte sustantiva en el periodismo siempre es el público, es la audiencia, es la gente, la sociedad que se informa mal o bien, gracias o por nosotros. En tu caso, y de manera muy concreta, porque también quiero hacerle la misma pregunta a Oscar, ¿vos sentís que todavía el público guatemalteco, las audiencias están apoyando, están siendo socios en esta cosa loca de hacer periodismo? Sí, en Guatemala tenemos tierra fértil, o sea, la ciudadanía es activa, es organizada, en las comunidades, en los barrios, en los gremios, en la universidad. Pese a la represión, en Guatemala siempre resurge, hay una vivencia, una experiencia que es la resistencia. Eso es algo que nos acompaña históricamente, y eso se traduce en que las audiencias y las comunidades están comprometidísimas con su derecho a ser informadas e incluso informar, porque en Prensa Comunitaria, igual que con ustedes, la gente nos contacta, nos manda información, nos pide que lleguemos, que vayamos, que cubramos, y el trabajo colaborativo con las comunidades y con los territorios es impresionante. O sea, no podríamos hacer esto sin el apoyo y sin el compromiso de la gente de defender su derecho a ser informado. En abril nosotros hicimos la alerta de que estaban queriendo criminalizarnos, estaban amenazando a nuestros compañeros, nos estaban haciendo campañas de terror y amenazas e intimidaciones, y cuando sacamos las alertas hubo decenas de comunicados de grupos, de gremios, de organizaciones que estaban defendiendo su derecho a ser informados. Entonces todo esto no podría ser sin ese compromiso
de las audiencias y las comunidades con el periodismo en el que cree, y segundo, sin el apoyo de organizaciones, de otros periodistas de toda la región, de toda América Latina, y por supuesto que a estas alturas ya hay muchas organizaciones de cooperación o de filantropía que confían en nuestro trabajo. Entonces, no fuera posible sin todo también toda esta red de intercambio, estos espacios que ha abierto el Faro han sido imprescindibles también para que nosotros aprendamos y compartamos y nos fortalezcamos. Entonces, esto no se puede hacer en soledad. Evidentemente, cuando el Faro dice somos un medio centroamericano, al principio uno decía, bueno, son salvadoreños y hacen algunas cosas sobre el resto de Centroamérica, ¿no? Cada vez más son más centroamericanos, y tanto que ahora Costa Rica es la casa del Faro, la casa legal del Faro, y la casa de este foro. Pero en El Salvador específicamente, Oscar, la misma pregunta que le decía a Kimi, pero con el factor de la alta popularidad que tiene Bukele y de cómo tiene casi todo dominado, si no todo, las instancias de poder, ¿ustedes sienten todavía ese apoyo más allá de las analíticas, más allá de los likes y de la circulación de un material determinado? ¿Sienten ustedes que hay un público que valora, que agradece y que demanda que ustedes sigan haciendo periodismo? Es que ahí la respuesta tiene que ir en dos sentidos. En términos de fidelidad de lectores, de aprecio de nuestros lectores a lo que escribimos, eso es contundente. Nuestros lectores, incluso los lectores que conforman Excavación Ciudadana, son de un nivel de fidelidad que están dispuestos a correr riesgos llegando a los eventos que nosotros hacemos. En términos numéricos, un montón de gente nos detesta, y eso es un hecho. Si no lo quiere reconocer, bien. Hay un montón de gente que cree lo que dice Bukele y cree que nosotros somos unos agentes pagados por, no sé, George Soros o por alguien para que hagamos un periodismo que nos dictan y que nos imponen hacerlo de esa forma. Hay mucha gente que nos detesta y nos lo expresan eventualmente, no solo en redes sociales, sino a veces en restaurantes, ¿no? Pero fíjate que yo recuerdo dos frases que a mí me gustan mucho. Martín Caparrós decía en un momento que a veces hay que escribir contra el público. Yo recuerdo cuando, pues no recuerdo porque no estaba vivo, ¿verdad? Pero cuando Seymour Hersh publicó La masacre de My Lai, que es cuando descubrió que aquella narrativa de estadounidenses buenos contra vietnamitas malos no era cierta, y descubre cómo un grupo dirigido por el soldado Paul Midrow llega y asesina toda una vía de campesinos desarmados, en Estados Unidos lo odiaron, y él publicó un pequeño periódico que se llamaba San Francisco Home Dispatch, y después aquello se hizo viral y llegó a todas las portadas, pero lo odiaban porque le estaban diciendo nuestros soldados están muriendo contra estos comunistas y vos salís con tu tontería. Pero no le importó, porque a veces hay que escribir contra el público. Y me gusta también una frase de Carlos Dada, que tiene más el fundador del Faro: el periodismo quiere lectores. Claro que queremos lectores, pero el periodismo no se debe a su público, se debe a sus principios. Y si vos tenés que conservar tus principios a pesar de lo que tu público quiera, ¿lo vas a hacer o te vas a denaturalizar? Yo quiero lectores, sí. Yo quiero ser popular, pero primero quiero ser contundente. Yo quiero ser viral, sí, pero no a toda costa, no bajo ciertos argumentos. Y aún así eventualmente se logra. Nosotros con nuestro periodismo lo logramos, no siempre, a veces no lo logramos, a veces quisiéramos que textos de enorme profundidad tuvieran mucho más lectura y nos frustra haber llegado a tan poca audiencia, pero de repente, incluso con un presidente tan popular como Bukele, sin renunciar ni un poco al rigor periodístico, porque nosotros retiramos horas y horas de entrevistas donde estos pandilleros decían cosas escandalosas y evitamos lo que podíamos sustentar y hacer verosímil, y lo logramos. A veces lo logramos, y logramos que eso fuera más viral que el propio Bukele durante un par de semanas. Se sintió bien. No es nuestra obligación, no es nuestro último objetivo. De nuevo te repito, si vos, por ejemplo, te debes a sos parte de una sociedad violenta que exige que la única solución sea resolver la violencia a balazos, tu línea editorial no tiene por qué responder a eso, porque vos no te debes a tu público, te debes a tus principios. Oscar, pero también lo que decís, se siente bien
cuando hay un impacto de un trabajo que se hace y que uno dice, bueno, llegó a mucha gente. Hay cosas que se pueden hacer para eso. ¿Qué han hecho ustedes? Se siente súper bien. ¿Ah? Se siente muy bien. Mira, hemos hecho muchas cosas. Por ejemplo, vaya, el Faro nos costó, yo lo decía y lo digo con orgullo de nuestra generación más joven, la discusión inicial del Faro para ampliar y llegar a otras redes sociales, cuando solo teníamos, por ejemplo, Twitter en aquel momento, y nos parecía a nosotros, los más viejos del periódico, incluso hubo comentarios de, bueno, vamos a abrir TikTok, pero nadie va a bailar. Y era como, de hecho así se llama el taller que ahora la Radio Victoria, ¿no? En algún momento, cómo hacer TikTok y no bailar en el intento. Y hacer periodismo de profundidad. Es decir, el Faro tarde, porque defender y mantener tus principios a veces en el camino te confundís, te cerrás, la mente se te atrofia. Clavado en voltear a ver a esos principios como si estuvieran en piedra, fueran bíblicos. Pero hemos dado enormes pasos, es decir, creo que el Faro ahora mismo es uno de los medios del Salvador, que desde medios que mucho antes le habían apostado a esas redes, que tienen más impacto y más audiencia en redes como TikTok, por ejemplo. Y eso fue haciendo, con esto termino, haciendo un acto que nos costó, no me estoy vendiendo como alguien humilde, nos costó, pero lo hicimos, entendimos que no entendíamos y que otra gente sí entendía. Y involucramos a esa gente y le dijimos, dirijan su unidad y háganle pues. Entender que no entendemos es la clave para muchas veces innovar y ceder ante lo que parece trivial, pero que finalmente es un lenguaje que hablan las audiencias también. En el caso de Guatemala, ¿qué están haciendo, Kili, para poder llegar y sobreponerse no solo a la persecución, sino también a la distracción de las audiencias y a la confusión que hay de medios de un lado, de medios del otro? ¿Cómo han tenido que ustedes responder a eso? ¿Cómo han ajustado, sobre todo en el contexto de estos últimos 2 años, por mirar últimos 3, tal vez, lo último del último gobierno y este que tenemos ahora? Bueno, Prensa Comunitaria Ruda, que es un medio feminista, del que forma parte también, bueno, los 2 medios que tenemos como agencia de noticias. Ruda tiene una audiencia, digamos, más especializada, digamos, Ruda está dirigida hacia mujeres, juventudes, en territorios, en ciudades, y también, digamos, a toda la gente que defiende sus derechos, su derecho al placer, sus derechos sexuales reproductivos. Así que ahí nosotros escuchamos mucho a las comunidades y a las audiencias para saber cuáles son los temas que les interesan, cuáles son los problemas que les aquejan y cómo el periodismo feminista en este caso puede resolver en una sociedad conservadora como Guatemala, y también con un lenguaje y una narrativa antiderechos que ataca precisamente a las personas que defienden sus derechos sexuales, sus derechos reproductivos, por los derechos también de las poblaciones LGTBIQ. Entonces hay un trabajo fuerte de escuchar a las audiencias y a las comunidades, de conversación de todo tipo. Sin caer necesariamente esto que decía Oscar, finalmente de que las audiencias te dicten la línea. ¿Cómo manejan eso para evitar o para lograr un buen equilibrio entre valores y compromiso con la audiencia? Pues nosotros hemos debatido y asumimos todos los desafíos, digamos, asumimos el desafío del rigor y del compromiso, digamos, con los principios del periodismo y de la investigación social, porque también hacemos ciencias sociales y hay una línea de investigación en ese sentido, pero sí tenemos un compromiso, es decir, no creemos que las dos cosas necesariamente rimen. Nosotros tenemos un compromiso con las audiencias y comunidades, es decir, esto no es de likes, no es de viralidad, sino es de responder a los problemas y las necesidades que la gente necesita en cuanto a su necesidad de informarse. Por ejemplo, nosotros en los últimos 2 años hemos asumido el desafío y el compromiso de documentar y de reportear e investigar el proceso de elecciones a rector de la universidad pública, las elecciones generales, la elección de cortes, la elección del colegio de abogados y todas las elecciones que dije que son un desafío y un riesgo, nosotros las vamos a asumir porque la ciudadanía activa, que es mucha en Guatemala, requiere conocer estos procesos y requiere información corroborada y contrastada que el periodismo le puede ofrecer. Entonces nosotros en ese sentido coincidimos con la necesidad de promover la democratización del país y evitar que se nos vaya al carajo, como dijimos en las elecciones generales.
con lo cual nosotros hay un trabajo de diario que hacemos. Nosotros en prensa comunitaria hacemos diario, incluso para las elecciones generales, hasta la toma de 106 días del país, nosotros reporteamos de minuto a minuto. Eso no significa que no hay un equipo que hace profundidad. Hacemos investigación, tenemos investigaciones que duran, incluso hay una de años. Hay una investigación que da seguimiento a cómo el Estado está siendo cooptado y cómo se criminaliza y persigue a las personas. Entonces, nosotros pues en realidad somos una redacción grande, hay corresponsales en todo el país. Además tenemos el desafío de reportear los territorios y las comunidades. Ahí cada reportero o reportera, que además algunos provienen de 12 pueblos indígenas del país, también de territorios xincas o mestizos y ladinos, pues también ahí se prioriza con las comunidades y se identifica cuáles son los problemas que atañen a las comunidades en relación con medio ambiente, salud, memoria histórica. Entonces somos una redacción compleja con todas estas dimensiones. Y sí, nosotros sí estamos en todas las redes sociales, no bailamos en TikTok, pero usamos el TikTok para contar historias y llegar, porque en los territorios en Guatemala están en Facebook y están en TikTok. Y entonces, eso, digamos, entendemos que ahora hay desafíos mucho más grandes y tampoco podemos responder a todos. O sea, tenemos a la inteligencia artificial, al uso de ChatGPT o DeepSeek o qué sé yo, y claro, los reporteros y reporteras más jóvenes también nos van diciendo como, hey, ya estaba usando esto, ya estamos usando el otro, y nosotros nos hemos ido adaptando a asumir también ser hijos e hijas buenas de este tiempo, con el compromiso y por supuesto la ética y la responsabilidad del rigor periodístico. Ahora te pido que vayas pensando el mensaje de cierre también, ahora que dijiste la palabra adaptación, ¿no? Cómo adaptarse sin claudicar, sin caer en el vacío, ¿no? Óscar, un mensaje de cierre de este conversatorio, que volvemos al punto, cómo hacer lo que ustedes siguen haciendo, sabiendo que no se sabe lo que va a pasar la próxima semana. Vamos a resistir, vamos a mantener el periódico y esperamos mantener a la gente que trabaja en el periódico. Ahora estuve, en este tiempo que he estado fuera, estuve en Estados Unidos y me senté a tomar un trago con un historiador cubano exiliado desde hace mucho tiempo, que acaba de titular un libro que va a sacar con un título que me pareció muy elocuente para estos tiempos: Hay túnel al final de la luz. Ahora lo vemos así, eso nos parece, que hay túnel allá. Pero bueno, toca esperar, toca resguardarnos, toca acercarnos, porque tal vez al final de ese túnel hay luz. Y si no, que hay túnel después del túnel. Yo cierro diciéndole a la gente, principalmente pues a la gente del periódico, ¿no? Aquí estamos también llenos de colegas nicaragüenses que nos han enseñado el camino, lo cual les agradecemos. Y a la gente del periódico, a ustedes los están amenazando porque lo hicieron bien, no porque lo hicieron mal. No lo olviden. Bueno, yo quería decir que en realidad todo esto que hemos dicho y hemos tratado de decirlo bastante asertivo y tranquila, y expresar un poco y trasladar nuestra experiencia, pero quiero decir que está siendo muy difícil. O sea, a nivel personal, íntimo, a lo interno de los equipos y las redacciones, no está siendo fácil. Y no está siendo fácil para quienes tenemos la responsabilidad también de proteger a las personas, de nuestros equipos, de las redacciones, y que estemos emocionalmente estables, que estemos saludables incluso corporalmente, porque el cuerpo a veces es el que termina haciéndonos el llamado de no podemos seguir haciendo sin parar, sin reflexionar, sin descansar y sin cuidarnos. O sea, está siendo muy difícil pensar en estar entrando y saliendo, en estar librando, en evitar los controles, la persecución, las amenazas, en cuidarnos las comunicaciones, en cuidar en dónde caminamos, con quién hablamos, cómo reportemos. O sea, no hemos ni siquiera trasladado la dimensión de lo difícil que está siendo este momento
para la prensa guatemalteca, para la prensa salvadoreña. O sea, hemos podido coincidir y agradezco el espacio, pero sí quiero dejar dicho que está siendo muy difícil y que lo que se nos viene en los siguientes meses para ambos países, para la prensa en ambos países, va a ser muy complejo, y que la única posibilidad de que lo podamos seguir haciendo, de que volvamos a nuestros países esta semana, es con la atención de ustedes, es con la vigilancia ciudadana desde fuera, desde donde estén atentos a nuestras redes, a nuestro trabajo, a nuestros llamados, porque no va a ser fácil. O sea, nosotros estamos aquí bastante parcos y seguramente después nos vamos a ir a dar abrazos y a celebrar la vida, porque es eso, pero sí me voy de aquí con el mensaje que quiero trasladar de que va a ser difícil cuidarnos colectivamente y seguir haciendo periodismo, por cuestión de recursos, por cuestión de dinámicas organizativas, de desgaste, de miedo. Entonces somos personas, somos seres humanos, y no dormimos muchas noches y estamos en estado de vigilia permanente, y a veces es difícil vulnerarnos también y decir necesitamos más abrazos, y necesitamos sincerarnos más y decir sí, no estamos bien, pero a pesar de todo vamos a seguir haciendo esto, no con una lógica de patria o muerte, no de dejar la vida ni del sacrificio. Eso quizá con eso querría decir. La vocación democrática es cuidarnos, protegernos, hacer esto en las mejores condiciones posibles y seguirlo haciendo. Bien. Querido Oscar, querido aquí mi admiración y la de muchos a ustedes, al equipo de ustedes, a los medios de ustedes, a los colegas de ustedes en los países. Quiero pensar, lo digo como periodista costarricense, que este país pueda seguir siendo refugio, como lo ha sido para los colegas micas, como lo ha sido en otros momentos para salvadoreños en décadas atrás, guatemaltecos incluso un poco más recientemente, y que podamos seguir siendo eso, la hamaca donde puedan respirar y tomar oxígeno y volver y replantear y rearmarse anímicamente para poder seguir trabajando como un servicio público, que es lo que sin duda tenemos conciencia todos de lo que estamos haciendo. Así es que muchas gracias por compartir ustedes aquí, a quienes nos ven.